¿Cómo están hoy día? Seguimos con nuestro momento de reflexión, ¿no es cierto? Primero que nada, quiero saludar con mucho cariño a todas las personas que me acompañan en estas transmisiones en vivo, a todos los que comentan, a los que me dan retroalimentación positiva, a los que me piden temas, a los que me mandan sus mensajes por inbox, ¿no es cierto? Les agradezco a todos con mucho cariño el tiempo que dedican, bueno, a ver los videos primero que nada. Los hago con mucho cariño y esperanza de que en alguna manera aporten un granito de arena al bienestar de las personas que escuchan. Ustedes tienen toda la libertad del mundo para compartir los videos, para compartir el contenido de mi página, porque esa es la idea en realidad, es poder aportar con la experiencia que uno tiene y el conocimiento, sobre todo quizá en este momento en que estamos pasándolo tan mal y tan difícil con esta pandemia y con lo que ha significado para todos. Así que eso, con mucho cariño los quiero dar la bienvenida a este nuevo live stream. Siempre estoy en la semana pensando sobre qué voy a hablar en mi próximo transmisión en vivo. Muchas reflexiones surgen de distintas cosas. Principalmente estoy pensando como en cómo contribuir al bienestar. Sobre todo quizá a tantas personas que no tienen, bueno, hoy día estamos todos en cuarentena obviamente, sin ninguna posibilidad de acceder a algún servicio. Pero también tenemos muchos desafíos para cómo pensar en esta cuarentena y cómo estar mejor, ¿ya? Entonces, les reitero que los mensajes sobre cosas personales, les pido que me los hagan por inbox. Yo siempre me doy el tiempo, aunque no al mismo día probablemente, para responder y dar en el fondo la mejor orientación para que ustedes mismos busquen su bienestar y vayan resolviendo las cosas que los aquejan. La semana pasada, o sea, perdón, la transmisión pasada yo les avisé que quería invitar a algunos profesionales que nos pudieran aportar sobre el tema del bienestar y particularmente nombré al doctor, profesor Ricardo Ramírez, quien es doctor en neurociencias, él también es profesor de yoga, es practicante de meditación, tiene también un diplomado en mindfulness, eh, pero lo que más me importa a mí es invitarlo para que él nos pueda aportar también con su experiencia de cómo ir aterrizando, por ejemplo, lo que hablamos de la respiración a la vida cotidiana, porque la respiración es muy importante, como yo les decía la vez pasada, ¿no es cierto? Estamos inmersos en un mundo rápido en el que no somos tan conscientes, ¿no es cierto?, de cómo vivimos realmente, desde el punto, digamos, desde lo tan importante que es el respirar. Entonces hablamos de la respiración completa y yo pensé en él porque él me inspira mucho también en mi trabajo y con él vamos a conversar el próximo jueves 4 de junio a las 10:30 de la mañana a través de esta página en una transmisión en vivo. Él nos va a acompañar y vamos a conversar de este aterrizaje, ¿no es cierto?, de algunas técnicas, algunas formas de la respiración y de la meditación a la vida cotidiana. Siempre pensando en el bienestar, en cómo podemos nosotros las personas y particularmente hoy en esta situación que vivimos todos, cómo podemos acceder a brindarnos a nosotros mismos mayor bienestar. Y para eso hay formas distintas de abordarlo, ¿no es cierto?, de la forma en que nos podemos ayudar a estar mejor. Vamos a hacer un pequeño como reforzamiento, ¿no es cierto?, de lo que conversamos el martes pasado sobre la respiración, sobre cómo la respiración influye, ¿no es cierto?, en nuestra salud, en el cómo influye también particularmente en el desarrollo de la ansiedad y en el manejo de la ansiedad como una forma, ¿cómo decirlo?, de fácil acceso para mí, porque eso es lo importante, sobre todo hoy en día que no podemos, ¿no es cierto?, como dije antes, tener acceso a los servicios. Es muy importante que nosotros mismos sepamos cómo ayudarnos a manejar la ansiedad, sobre todo esta ansiedad que es real. ¿Qué quiere decir? Que es una ansiedad que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el momento que estamos viviendo, que a todos nos impacta, porque hay un peligro implícito, ¿no es cierto?, para la vida en el contagio de este virus, ¿verdad? Y que nos tiene a todos, a muchos haciendo cuarentena voluntaria, protegiéndonos, usando mascarilla,
limpiándonos, ¿no es cierto?, lavándonos las manos, etcétera, y a muchos otros también los tiene en la cuarentena total, que son medidas de salubridad, ¿no es cierto?, que son importantes en la medida en que el contagio aumenta. Entonces, por eso que yo los quiero invitar a repasar, ¿no es cierto?, lo que decíamos el martes pasado sobre nuestros pulmones, ¿no es cierto?, como ¿cómo decirlo?, como el lavatorio, por así decirlo, ¿no es cierto? A mí me gusta usar los dibujos y las metáforas, ¿no es cierto?, nuestros pulmones como el motor que remueve toxinas en nuestro cuerpo, como el motor más grande que remueve toxinas, como si ellos en realidad lavasen nuestro cuerpo en forma permanente. Ni siquiera tenemos que pensar en cómo nuestros pulmones hacen ese trabajo, pero también hay formas conscientes de ayudar a que ese trabajo sea mejor. Y como decía el martes pasado, en la vida apurada que llevamos, ni siquiera nos damos cuenta de que la aceleración, ¿no es cierto?, de toda la vida nos hace respirar en forma más agitada, y al respirar en forma más agitada respiramos en forma rápida y poco profunda. Y eso, como les decía el martes pasado, la evidencia científica dice que cuando uno respira en forma corta, ¿no es cierto?, y rápida, poco profunda, eso hace que nuestro organismo esté con mayor CO2 y que el CO2 a nivel cerebral influye en desencadenar la respuesta del miedo, y que esa también se asemeja a la respuesta a la ansiedad, ¿no es cierto? Que es como la parte, como la vivencia del miedo tiene que ver con la ansiedad. Ahora, como les decía antes, hoy en día tenemos una situación real que ocurre a nivel mundial, por lo tanto, primera vez que algo nos afecta a todos los seres humanos de la misma manera, ¿no? O sea, como un peligro que está fuera de nuestro hogar, ¿no es cierto? Y en muchos casos también está de las personas que se han contagiado, pero que también tiene un componente psicológico, es decir, si bien es cierto, enfrentamos algo que es real, quizás en la realidad de muchas personas no es algo que está ocurriendo en la realidad presente, sino que es un peligro, una amenaza. Por lo tanto, ahí también nuestra mente nos puede jugar ciertas pasadas, ¿no es cierto?, cuando estamos en realidad a lo mejor más bien pensando en lo que podría pasar que en lo que está pasando en la realidad. Entonces, para eso, desde mi perspectiva, por lo menos, y de lo que puede contribuir mi experiencia en la psicología y en la conversación con tantas personas a lo largo del tiempo, es el potencial que tenemos las personas para reflexionar sobre lo que nos está pasando. Esa como una herramienta muy importante que tenemos a la mano y que no siempre estamos conscientes de que la podemos tener. Yo acá tengo un dibujito, porque esto probablemente algunas personas que ya me conocen han visto mis dibujos muchas veces, y este dibujo representa, ¿no es cierto?, el impacto que tiene en nuestro funcionamiento. No sé si ven bien el dibujo. Sí. Habitualmente, cuando estamos en situaciones de ansiedad, ¿no es cierto?, en la que están sucediendo cosas, eso es decir, lo vamos a interpretar en nuestro pensamiento como el peligro inminente de cosas que podrían pasar. Ahora, por así decirlo, como en nuestro relato del pensamiento, ¿no es cierto?, particularmente hoy día está el pensamiento del miedo a lo que podría pasar, ¿no es cierto?, que no está pasando en la realidad, es decir, no estamos viviendo una situación real del caso de alguien que está cerca de nosotros y que tiene la enfermedad, pero sin embargo estamos con ese temor constante a que eso nos va a pasar. Y el temor constante implica estar viviendo la situación como si estuviera sucediendo, ¿ya? Y en nuestra mente, ¿no es cierto?, funcionan, es decir, están dando vueltas esos pensamientos sobre lo que puede pasar, ¿no es cierto? Esto va a resultar en algo como si fuera real. También nos podemos decir a nosotros mismos, está todo mal. Como el análisis que hacemos de la vida y de que hacemos como una conclusión gigantesca, ¿no es cierto?, de que está todo mal. Y también ahí se entremezclan otras cosas como el no voy a poder lograrlo, no voy a ser capaz de resolver ciertas cosas, ¿no es cierto? A veces en la vida sentimos como que el análisis que hacemos de las cosas es como que está todo mal, y como dice acá, estamos sumergidos en los pensamientos, como si los pensamientos fueran la realidad.
como si ellos fueran lo que estamos viviendo. Y desde la perspectiva de lo que yo quiero transmitir hoy día, que lo quiero hacer también muy responsablemente, porque no deseo dar la idea de que esto que yo estoy hablando hoy día es la panacea y es la única forma de resolver la ansiedad. No, esto simplemente es una visión más que pienso yo que puede contribuir a que podamos tomar, ¿no es cierto?, una perspectiva de lo que nos pasa y poder de alguna manera empezar a visualizar el hecho de que nosotros, es decir, no somos el pensamiento. El pensamiento también es una herramienta que tenemos para entender la realidad, pero también nuestro pensamiento puede sufrir ciertas distorsiones o puede estar afectado por el contexto. Y hoy en día el contexto nos dice que hay un peligro real y posiblemente inminente. Pero en muchos casos, ¿no es cierto?, no estamos en la situación real de estar en el contagio, sino que estamos cuidándonos. Por lo tanto, en el cuidado es donde tenemos que poner el énfasis y también, como lo he venido haciendo en todas las transmisiones en vivo, el énfasis está en buscar la tranquilidad. Particularmente hoy en que estamos asediados por esta amenaza, es muy importante que nos brindemos a nosotros mismos la tranquilidad. Aquí, por ejemplo, hay otro diagrama, ¿no es cierto?, que nos muestra también lo que pasa hoy en términos de lo que vivimos en comunidad. Es decir, si estamos todos funcionando, ¿no es cierto?, día y noche. Cuando digo día y noche, digo porque si nosotros prestamos atención a la información, podemos estar todo el día escuchando noticias de lo que está pasando en distintos lugares. Y eso nos va a producir sobresaturación en la capacidad de interpretación que tiene nuestro sistema, ¿no es cierto?, nuestro organismo, para elaborar y para integrar emocionalmente lo que está pasando. Entonces, este diagrama, ilustra lo que nos pasa también con otros y que muchas veces nos reunimos solo a hablar, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con la pandemia y volvemos a querer, o sea, a no querer saturarnos, estamos ya saturados de información y como que no deseamos volver a juntarnos con otros para volver a hablar de lo mismo, como que de alguna manera también hemos perdido la posibilidad de la cotidianidad en paz, de la cotidianidad tranquila. Sobre todo que yo pienso que si estamos en casa, muchos estamos haciendo, bueno, algunos semi-cuarentena por la necesidad de trabajar, pero otros también pudiendo hacer una cuarentena en casa. Y si estamos en casa protegidos, estamos de alguna manera bastante a salvo. Por lo tanto, es muy importante en ese contexto pensar en las cosas que nos van a ayudar a estar tranquilos. Pienso, porque una cosa que estoy convencida más por vieja que por diabla, en realidad, de que estamos hechos para estar tranquilos y para buscar la tranquilidad. Por lo tanto, lo que, digamos, la herramienta o de alguna manera la visión que quisiera yo entregar hoy día tiene que ver con la toma de perspectiva. Es decir, podemos estar realmente sumergidos en los pensamientos de miedo, ¿no es cierto?, siendo que la situación real no está ocurriendo en nuestras vidas actualmente y muchas veces se nos olvida. Es como que empezamos a funcionar en automático en el modo peligro, ¿no es cierto? Aunque no lo estemos viviendo en la realidad, ¿no es cierto?, lo vivimos como si fuese nuestra realidad y nos angustiamos mucho más de lo que tiene ya la situación en sí, ¿no es cierto?, del peligro al contagio en este caso. Muchas veces vivimos la situación como si fuese real, pero está en el futuro o en la incertidumbre del futuro, pero no está en la realidad. Entonces, la invitación hoy día es a, nuevamente los invito, ¿no es cierto?, a evitar esta sala de espera en donde nos podemos dar un espacio, ¿no es cierto?, para esta reflexión y para darnos cuenta de que si el miedo que tenemos hoy está más basado en la imaginación de lo que podría ser o está basado en algo real que nos está ocurriendo en el aquí presente. Al darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que el miedo está en el imaginario, podemos entonces darnos este espacio para tomar perspectiva. Es decir, aquí yo soy más que mi pensamiento.
Es decir, el que es cada uno es más que el pensamiento, que como dije recién, el pensamiento es una herramienta para entender la realidad, para interpretar la realidad, ¿no es cierto? Y en él influyen los sentidos, ¿no es cierto?, que son automáticos, la vista, el olfato, etcétera. Todo lo que nos hace, toda la información que ingresa para que nosotros interpretemos la realidad es el pensamiento, esa herramienta, pero no es todo. El pensamiento, de hecho, no es la realidad. El pensamiento es lo que pensamos acerca de la realidad. Por lo tanto, aquí estoy yo dándome cuenta, o sea, en mi espacio, ¿no es cierto?, de tranquilidad o de reflexión, dándome cuenta de cómo me afecta el pensar, ¿no es cierto?, en que la situación está ocurriendo y que el peligro es inminente y que lo que va a pasar en el futuro va a ser todo negativo. Cuando yo me doy cuenta de que es mi pensamiento, entonces puedo tomar distancia, ¿no es cierto? Y como dice acá, tomar una perspectiva y poder dimensionar. Y creo yo que es en ese espacio en donde podemos, es decir, escaparnos en un sentido metafórico, pero también real, poder brindarnos el espacio de tranquilidad para decir, bueno, esto que yo estoy pensando es en el futuro o es en ese espacio en donde las cosas pueden ocurrir, pero no es en mi realidad real. Entonces, para entrar en esa tranquilidad, pienso yo que es importante eh, buscar, buscar el espacio en donde nos vamos a dejar a nosotros mismos para estar más tranquilos, dándonos cuenta de que lo que nos aqueja muchas veces mental y emocionalmente está en el imaginario, está en lo que yo estoy pensando que podría pasar, pero no en mi realidad concreta de hoy, ¿ya? Como dije antes, hoy, como nunca, porque esto nunca había pasado en la historia, estamos frente a una amenaza eh, contingente que puede ser, ¿no es cierto?, que reviste peligro. Sin embargo, en la tranquilidad de nuestro espacio, ¿no es cierto?, de nuestro hogar, podemos entonces entrar en esta dimensión en donde buscamos los momentos de tranquilidad. ¿Por qué? Porque es lo que nos ayuda. Nos ayuda a estar más sanos, nos ayuda a conectarnos, nos ayuda a darnos cuenta de lo que nos pasa. Eh, Todas esas como herramientas que nos permiten tomar distancia del pensamiento y ponerlo en donde tiene que ir. Yo puedo decir, esto que estoy pensando es algo del futuro, no es algo del aquí y el ahora. Entonces, lo puedo dejar en hipótesis, es decir, algo que podría ser, pero que no está haciendo. Y así, de esa manera, nos podemos dar tranquilidad como una herramienta muy básica. Eh, Sobre todo que pensando en lo que nos ayuda, lo que nos ayuda a estar más tranquilos, tiene que ver con principalmente también desconectarnos, o sea, conscientemente buscar espacios para desconectarnos de la información constante. Hoy en día tenemos por todos los canales, nos llega información de todo lo que está sucediendo. Pero como lo he dicho, tenemos una capacidad limitada, ¿no es cierto?, para el procesar información y para integrar emocionalmente lo que estamos viviendo. Entonces, frente a eso, tenemos que desarrollar un autocuidado, que es, yo puedo hasta aquí. Podemos desconectarnos de las redes, podemos silenciar los grupos, ¿no es cierto?, de WhatsApp, podemos efectivamente no darnos, ¿no es cierto?, no estar buscando más y más y más información, porque eso nos va a traer más ansiedad de lo que ya implica, ¿no es cierto?, esta situación real que estamos viviendo, y nos va a dar mucha intranquilidad y nos va a sobresaturar emocionalmente. Entonces, desconectarnos de la información, no digo que no veamos nada de noticias ni nos informemos, sino que con una noticia quizás basta, quizás con lo nacional basta, y aún lo que sea necesario para estar informados y actuar acorde, ¿no es cierto? Pero no saturarnos de información, porque eso nos va a alterar, nos va a dar intranquilidad y nos va a, ¿cómo decirlo?, a choquear emocionalmente, de manera que vamos a estar muy intranquilos y nos vamos a sentir más ansiosos todavía. Otra forma de ayudarnos
tiene que ver con conectarnos, como lo he repetido ahora, con momentos de calma, ya sea con nosotros mismos o con los demás. Yo creo que estar en casa ciertamente que ha revolucionado la vida de todos y las rutinas se han trastocado completamente, pero quizás también al mismo tiempo es una oportunidad para encontrar esos espacios y darnos, o sea, conscientemente buscar la tranquilidad, conscientemente. Es muy fácil que nos alteremos quizás, sobre todo hoy en día en que estamos con este estrés, pero al revés. La forma de estar más sanos es buscar conscientemente la tranquilidad, el conectarnos con otras personas. Algunas personas están solas. Como lo dije en algún momento por ahí, la tecnología es esta maravilla que nos permite comunicarnos unos con otros y reconectarnos con la gente que está cerca de nosotros y con quienes incluso podemos compartir mayor cotidianidad ahora que hay más tiempo, ¿no es cierto? Y que estamos en casa. Y lo otro que yo creo que también, como ya en último lugar, algo que nos ayuda a estar más tranquilos también es involucrarnos en actividades que nos permiten estar en el aquí y el ahora. Eso es cuando uno, por ejemplo, hace algo con las manos, ya sea algún proceso creativo, jugar también. Jugar es algo que nos ayuda a estar en el aquí y el ahora, pendientes del juego. Y cuando digo jugar me refiero quizás tirarnos al suelo con los niños y jugar a cualquier cosa, jugar a la escondida o también jugar juegos de mesa. Son todas actividades que nos permiten desconectar nuestra mente de la contingencia, del exceso de información y conectarnos con el aquí y el ahora, con el presente. Para las personas que les gusta hacer manualidades, tejer, bordar, crear, pintar, también los ejercicios físicos, ¿no es cierto? La actividad física y el ejercicio también nos permite estar en el aquí y el ahora. Entonces, de a poquito, como dije, conscientemente es importante que nos demos, sobre todo ahora, este autocuidado que es muy importante también para mantenernos sanos, pero también para vivir este momento difícil de la mejor manera. Y no al contrario, no llenarnos de información, no acelerarnos más, no desesperarnos, ¿no es cierto?, por lo que está pasando, sino que buscar en el espacio de nuestro hogar esa tranquilidad que es tan necesaria. Como dije al principio, los quiero dejar invitados a el próximo jueves 4 de junio a las 10:30 de la mañana. Voy a transmitir en vivo con el doctor y profesor Ricardo Ramírez. Él nos va a acompañar y vamos a poder hacer una transmisión de a dos en la que va a haber conversación, quizás va a haber una pequeña presentación y va a haber preguntas y respuestas para poder ir profundizando en este bienestar que nos es tan necesario hoy en día, en particular por lo que vivimos. Así que les dejo muchos cariños. Espero que lo de hoy día no los enrede más, sino que los ayude a ser conscientes, a hacernos más conscientes de lo que significa tratar de estar tranquilos para estar mejor en medio de esta situación. Cualquier duda personal me la pueden dirigir a mis mensajes en el inbox, yo los contestaré. Así que ahora quiero saludar a todas las personas que me han acompañado hoy día con mucho cariño, siempre las nombro por su nombre. Hola Anita, Bárbara, ¿cómo estás? Linda. Gabriela, un gusto para ti también. Claudita, ¿cómo estás? Hola Jimena. Hola Olga. Hola Sisi, qué gusto. Anita. Ah, bueno, Olga, esa pregunta, yo no he tocado las crisis de pánico, de alguna manera las he tocado cuando hablé el otro día de la respiración. Yo creo que la mejor forma de empezar a ayudarse es trabajando con la respiración. Como dije yo, el jueves que viene vamos a conversar un poquito más de eso. Pero en general yo creo que tenemos que pensar es decir, obviamente que hay cosas psicológicas y emocionales más importantes o más urgentes en muchas personas que hay que resolver,
Y quizá el planteamiento que yo hago no es desde la solución del momento crítico, sino que es pensando como en trabajo a largo plazo y en prevención. Por lo tanto, de todas maneras, quizás en el tiempo en que no se puede consultar con un profesional, les dejo en el fondo la recomendación de buscar esos espacios para hacer los ejercicios de respiración y empezar a ayudarse a sí misma, ¿no es cierto?, de esa manera. Anita, hola. Hola Gus, un gusto. Hola Miriam. Les dejo a todos y a todas un cariñoso saludo. Hola Inés, un gusto saludarte. Quiero a todos dejarles mis agradecimientos, mi cariño por acompañar. Espero que lo que conversamos hoy día vaya siendo como este granito de arena que aporta, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de bienestar y que nos ayude. Así que les espero con mucho cariño de nuevo el martes que viene. No anuncio los temas porque siempre estoy pensando en todo y en lo que siento que puede aportar, pero ciertamente que ansiedad y enfrentamiento de esta pandemia y lo que nos pasa emocionalmente con esto es muy importante. Así que vamos a ir conversando de eso y de muchas cosas más, esperando que esto efectivamente aporte. Les dejo mis cariños. Nos vemos entonces el martes que viene, que sería el martes 2 de junio a las 2 de la tarde. No obstante, si no se pueden conectar, siempre pueden después ingresar a la página psicóloga Mariana Serle Viña del Mar y ahí pueden encontrar los videos. Así que les dejo mucho cariño. Nos vemos entonces el martes que viene.